vida tiene que reírte de Mario Zapag, ¿eh? Es terrible. ¿Eh? No te escucho. Él hace gestos. ¿Qué? ¿Eh? ¿Qué tal? Bienvenidos a otro desatino. Trataremos de ser sintéticos, de hacer una exposición breve y contundente. Nunca me sale, pero no importa. Hoy vamos a hablar de una historieta, de una serie de historieta, que quiero rescatar del ligero olvido, tal vez, del oprobio, es muy exagerado eso, sí, olvídenlo del oprobio, pero sí del ligero olvido de la cual es víctima, en parte también porque DC Comics, la editorial que la publicó, no la ha recopilado, ¿sí? Ni creo que tenga muchas intenciones de recopilarla, pero bueno, sobre las políticas editoriales de DC Comics y de las reimpresiones y recopilaciones, ya habrá otro video, no habrá ningún video sobre eso, supongo. Bueno, estoy hablando de Omega Men. Vamos a 1981. En 1981, el guionista Marv Wolfman, dentro de su labor en Green Lantern, presenta a los personajes de Omega Men. En Green Lantern 141, que yo no tengo en mi poder y cuya adquisición nunca pude justificar, pero que estamos viendo en pantalla seguramente en este momento. Allí los hace aparecer por primera vez Wolfman, estos rebeldes, este grupo de rebeldes sediciosos que están en contra de una espantosa tiranía sangrienta en el sistema planetario de Vega. Así que esa es la premisa, el disparador de la historia. Luego, al año siguiente, en 1982, aparecen en un número de New Teen Titans que tengo en un libraco grande que no quiero andar manipulando en este momento porque es muy pesado, pero cuya tapa seguramente vamos a ver en este instante también. También era una revista guionada por Marv Wolfman. New Teen Titans tenía un personaje llamado Starfire que era de Tamaran, el planeta Tamaran, que pertenecía al sistema Vega, así que había cierto vínculo que se podía generar. En 1983, y tal vez por la visibilidad que le dio a estos personajes el hecho de estar en un par de números de New Teen Titans, que era la revista más vendida de DC en ese momento, alguien tuvo la idea de sacar una serie regular de Omega Men. Pero los guiones no estuvieron a cargo de Marv Wolfman, que debía estar muy ocupado no solo con Teen Titans, sino empezando a elaborar lo que sería Crisis, ¿sí? Crisis on Infinite Earths. Para los que no saben qué es Crisis, bueno, otro día hablaremos de eso. Para los que ya saben un poco de historieta de DC Comics, ya saben qué es Crisis. Y deben estar hartos, de hecho, de escuchar Crisis. Dicho esto, vamos a volver. ¿Okay? Meto tantas proposiciones coordinadas que después ya no sé cuál es la oración principal. Pero a lo que voy es que el guión no va a ser de Marv Wolfman, sino de Roger Slifer. Roger Slifer había escrito cosas sueltas, nunca había estado al frente de una serie regular, ¿sí? Había escrito cosas para Marvel. De hecho, acá en este volumen Essential de los Defenders, en rutilante blanco y negro, tenemos algunos numeritos muy lindos. Este es un blanco y negro lindo. No todos los Essentials son lindos. Este sí, tiene algunas cosas lindas. Bueno, pero no importa. No estamos acá para hablar de los Essentials de Defender. Pero sí, entre los guionistas que están en este volumen está Roger Slifer. ¿Y quién dibuja estos 3 o 4 números, que son pocos, que cuentan con los guiones de Slifer? Keith Giffen. Keith Giffen, uno de los grandes nombres de este género, en mi opinión. Gran dibujante. Gran guionista también. Bueno. Sobre Giffen tal vez hablaremos en otra ocasión, ¿sí? Ahora vamos a hablar un poquito, obviamente, de él. Va a ser el dibujante, y en esta época Giffen estaba en Legion of Superheroes. En el 82 había empezado a dibujar, principios del 82, fines del 81, creo que principios del 82. Había empezado a dibujar en la Legión, ¿sí? Legion of Superheroes, donde va a estar hasta mediados del 84. Bien.
En el 83, entonces, mientras Keith Giffen estaba en la Legión dibujando, sale el número 1 de Omega Man, con guiones de Slifer, dibujos de Giffen. ¿Qué tiene de especial esta revista? Miren, ¿por qué hay que rescatarla del olvido? Al fin y al cabo que hay unas criaturas espaciales en la tapa, ya se vio muchas veces. Bueno, se vio, sí, pero está muy bien dibujado, vamos a empezar por ahí. Se vio, sí, pero este precio no era el que se veía por lo general. $1, no sé si se llega a ver. Las revistas en ese entonces salían por lo general 60 centavos. ¿Por qué esto salía $1? ¿Por codicia de DC Comics? No, esto estaba impreso en papel Baxter, un papel de mejor calidad, un papel que no agregaba, no alteraba el color, ¿sí?, de la historieta, porque el papel prensa que se utilizaba en las series regulares tenía ya un dejo, no era realmente blanco, sino tenía un dejo que ya alteraba un poco los colores, y además este papel permitía la impresión offset, que era una mejor impresión, cuyos resultados están a la vista. ¿Sí? Esto es una historieta, una revista de hace 42 años y los colores están intactos, son colores intensos, equilibrados. El negro es negro en serio, es un negro pleno, no es un gris arratonado como pasaba en las series regulares de aquel entonces con el papel prensa. Bien, entonces esto era más caro por ese motivo, por la impresión que se utilizaba, por el papel que se utilizaba, y además esto se distribuía en las casas de negocios de historietas, de venta de historietas, no en los kioscos. Lo que todos llaman comiquerías. A mí no me gusta la palabra comiquería, yo le huyo a la palabra cómic, salvo cuando la cacofonía me obliga. Por ejemplo, si hablo de la historia de la historieta, eso no suena muy bien. Entonces digo, bueno, la historia de los cómics, como de hecho se llama la famosa enciclopedia de Tután. Pero la palabra comiquería yo le huyo, digamos negocios de historietas. Estos se vendían negocios de historietas, por lo que tenía menos compradores potenciales, ya que no todos los lectores iban a los negocios de historietas, no todos tenían negocios cerca, ¿sí? Había más kioscos que negocios de historietas. Entonces, bueno, era una serie, una distribución más limitada. Bien, dicho esto, nos vamos a adentrar en algunas cuestiones puntuales de este número. Bueno, página inicial del primer número de Omega Man, splash page. Tenemos aquí a dos guerreros de la Citadela devorando a una de sus víctimas. No se escatiman mostrar sangre. Tigor y Nimbus los observan desde arriba y Tigor no duda en pasar al ataque y directamente matarlos. Bien. Así que el número ya se muestra abiertamente violento y sangriento si es necesario, no es excesivamente sangriento, gratuitamente sangriento. Recuerden que estamos en una guerra, pero esos detalles, ¿no?, de mostrar la sangre allí no eran habituales todavía para este entonces, en esta época de la historieta de superhéroes en Estados Unidos. Bueno, Calista y Primus se encuentran en sus aposentos a la noche, y si bien no hay ninguna situación abiertamente sexual, sí vemos a Calista sin ropa, con sus pechos convenientemente cubiertos por el pelo, pero de todas maneras, esa imagen posiblemente no habría pasado el Comic Code, la aprobación del Comic Code en aquella época. Entonces, una de esas pequeñas transgresiones que tenía Omega Man en su momento. Bien, muy buen número, muy prometedor, y como habrán visto, al escapar de la esfera del Comic Code, el código del cómic, ya que esto no se distribuía en kioscos, se podían hacer otras cosas, un poco más osadas. No es que esto fuera tan explícito, no hace falta ser explícito para hacer algo bueno, ¿no?, desde ya. Pero quiero decir, puede ser una historieta de guerra, porque la verdad que es una historieta de ciencia ficción y guerra, un poco más cruenta. Demuestra los horrores de guerra con un poco más de libertad, ¿sí? Una violencia, diría, bien distribuida. Bueno, acá tenemos el número 2, con el personaje de Brute en la tapa.
Vamos a ir rapidito viendo algunos números. Y acá llega el número de 3. El número de 3 no. El número 3, cuyo precio es 3,99. ¿Qué pasó aquí? Esta no es una historieta original del año 83. Esto es una edición facsímil del año 2023, creo. Sí. Porque este número en su versión original del 83 es carísimo. Estamos hablando de cientos de dólares sale comprarlo. Este en cambio sale 3,99. ¿Por qué sale cientos de dólares? Por esos caprichos tontos del mercado, porque este es el número que tiene la primera aparición de Lobo. Personaje creado por Roger Slifer y Keith Giffen, que haría muy buena carrera después, ya sea a finales de la década del 80, principios de la década del 90, se va a establecer como uno de los personajes más populares de DC Comics. Va a tener su serie propia, pero con un aspecto que no es el que tenemos aquí. Nosotros lo recordamos más por este tipo de aspecto, ¿sí? Por este, ¿sí? Este es el lobo que todos recordamos. El mejor lobo, el más lindo. Bien. Lobo, un cazarrecompensas, cruel, impiadoso y muy divertido, porque el Lobo era una revista satírica, la verdad. ¿Sí? Era usar una violencia extrema para el humor. ¿Sí? Esto no es violencia en serio. Acá no hay nada dramático, todo es cómico. ¿Sí? Nos reímos de cómo Lobo destripa gente, mata gente y se ríe sobre eso, y nos reímos todo porque la violencia y el humor negro es absolutamente válido y bienvenido. Acá lo tenemos como un cazarrecompensas también impiedoso y con algo de comicidad, sí, un tono cómico hay, ¿sí? Porque la verdad que Giffen debería aportar algo, ¿sí? Si bien no tiene crédito de coargumentista o de co-guionista, algo debía aportar seguramente. Bien. Así que primera aparición de Lobo, revista carísima, pero cuando es en versión facsímil que hasta reproduce las publicidades, ¿no? Se hace más económica. Bien, número 3 de Omega Men, que venía viento en popa, la verdad. Muy bueno. Una historieta en serio, con el tema de la guerra muy bien tratado. Las diferencias internas, acá vemos a Primus y Tigor, dos personajes de Omega Men, peleando entre ellos. Hay diferencias internas sobre qué posición tomar, sobre qué estrategia seguir para derrotar a los de la Ciudadela. No es sencillo. Entonces, ahonda en estas cuestiones. Bien, llegamos al número 6, aquí que va a ser el último número que dibuje Keith Giffen. Keith Giffen no daba abasto con las dos series, con Legión y Omega Men, y además estaba un poco harto de la ciencia ficción. En el año 83, año en que sale esta historieta, Giffen había hecho un enorme póster de Legión que salió a la venta en su momento, que tenía todos los personajes de Legión que habían aparecido desde el año 58 hasta el 83. Muchos personajes. Y había quedado agotado y un poco saturado. Entonces dejó Omega Men y a mediados del 84 después deja Legión porque se había cansado ya. Después regresa a Legión, por suerte, años después. Y lamentablemente va a dejar esta revista. ¿Qué vamos a hacerle? Lo reemplaza Todd Smith. Y vamos a ver, a partir de este número 7, algunos detalles de este primer número sin Keith Giffen. Bueno, número 7 de Omega Men, el primer número sin Keith Giffen, dibujado por Todd Smith. Y aquí se cuenta el origen de Xal, de la diosa Xal, la temperamental diosa Xal. Era una jovencita que fue raptada por estos impiadosos, amorales y perversos científicos, los Psions, que hacen una cruza forzada con estas espantosas criaturas de Branx y Xal, ¿sí? Es decir, la tienen encerrada y hacen que la fuercen sexualmente, que la violen una y otra vez hasta que quede embarazada. Luego que realmente queda embarazada y da luz a lo que sería el primer habitante de la Citadela, es decir, los que dominarían el sistema Vega un poco después. Era un descuido, ella harta, y obviamente harta, y loca ya por haber sufrido abusos constantes, mata al próximo
guerrero que se le acerca, pero este guerrero la ahorca a ella. Todo muy espantoso, como podrán ver. Bueno, a ella la tratan de revivir en un experimento que sale obviamente mal. Ella termina siendo la temperamental diosa Xal, que muy bien equilibrada psíquicamente no está. Así que estas son las muy bien narradas, pero seguramente reprobadas historias de haber estado en Comic Code en vigencia para este tipo de publicaciones. Bien, trágico origen de la diosa Xal, ¿sí? Pero ¿qué más pasa en este número? Derrotan a la ciudadela, la derrotan. Es decir, al séptimo número se termina la guerra, cae el imperio, cae la tiranía. ¿Qué va a hacer Roger Slifer ahora, entonces? ¿Se metió en un brete? ¿Se está saboteando a sí mismo? No, la verdad que a partir del número siguiente, a pesar de que vamos a ver en la tapa a los personajes festejando por las calles, muy felices, la libertad, ustedes saben que restaurar el orden y poner en funcionamiento las instituciones y un sistema democrático luego de la dictadura no es sencillo. Sobre todo ¿por qué? Porque las dictaduras son regímenes con mucho poder. Cuando caen, mantienen el poder, ¿sí? Quedan resabios de esas ideas, hay un lavaje cerebral cultural de las civilizaciones. Entonces, la idea es, ¿qué hace el ganador de una guerra luego de ganada esa guerra? Es uno de los temas que toca. Tengamos en cuenta lo que pasó con Alemania luego de la Segunda Guerra Mundial. Quedó dividida en sectores, ¿sí? Hasta con un año después muro físico entre medio. Bueno, aquí el tema es cómo restaurar la paz y cómo combatir los arrestos de violencia de aquellos que sobrevivieron, que fueron parte del imperio de la ciudadela. Bien, y de esto se ocupa la revista en los siguientes números, insisto, muy bien escrita, muy bien llevada. En este número vuelve a aparecer Lobo, lo tenemos aquí. En esta época Lobo no era un sarniano, a Lobo se lo recuerda como el último de los sarnianos, sino que acá va a ser un melorpiano, tiene otro origen. El origen que viene de Lobo, viene Lobo después, que tiene Lobo después, es otro. De hecho aquí no se lo postula como el último de los de su raza porque mató al resto, como nos enteraríamos después, sino que aquí es otra la historia que se propone. Tal vez haya un Lobo pre-crisis y post-crisis. Bueno, es posible, pero no nos metamos con crisis, ya dijimos que es complicado el asunto. Sigue saliendo la revista. Todd Smith, la verdad que dibuja bien, no es Giffen, pero es un buen dibujante, cumple, es lindo por dentro como ya vimos, ¿sí? Bien, hasta que llega el último número con Roger Slifer, que es el número 13. Termina con la búsqueda de Brute, de su esposa. Es una historia un poco triste, ¿sí? Pero muy bien escrita. Pero Roger Slifer se va y lo aclara en el correo de lectores, acá en un cuadrito. Una bienvenida cálida, una despedida cálida, ¿sí? Habla de diferencias irreconciliables con DC Comics. Es por eso que se va Roger Slifer. Roger Slifer estaba luchando por el tema de los derechos de autor y el derecho de los autores sobre los personajes. En esta industria, por lo general, los autores crean sus personajes y luego los derechos son de las editoriales, salvo en honrosos casos. Roger Slifer estaba en pugna por eso y finalmente se va de DC Comics. ¿Qué pasa entonces? ¿Quién queda? Va a entrar Todd Klein. Todd Klein, que también era letrista, era guionista, pero también era letrista. Tenía mucho trabajo como letrista. Bueno, va a quedar a cargo de la revista por un par de números, en una historia que no está mal, ¿sí? Están Tiger y Primus perdidos en un planeta horrible, ¿sí? Donde todos viven comiéndose entre ellos. Y acá va a aparecer el compañero de Lobo, el otro cazarrecompensa llamado Bedlam. Bien, bueno, sigue la historia por un par de números hasta que llega un número de relleno,
¿sí? Con Joe Cavalieri de guionista y Alex Niño como dibujante. Alex Niño, dibujante filipino, de la camada de dibujantes filipinos que había contratado DC en la década del 70, ¿sí? Para pagarle menos plata. Eran todos dibujantes muy, muy buenos, que trabajaban a una enorme velocidad, eran capaces de hacer una serie regular sin problemas y con un nivel de dibujo altísimo. ¿Sí? Alex Niño es genial, ya lo vamos a ver en otro número. Otros que podemos nombrar, no sé, Néstor Redondo, Ernie Colón, ¿sí? Entre los tantos dibujantes filipinos de excelsa calidad que contrató DC en ese momento. Bien, en el número 17, llega el nuevo guionista, Doug Moench. Doug Moench venía venía de guionar a Batman, va a volver a guionar Batman, va a ser guionista de muchas series. Esta etapa muy linda, esta etapa caleidoscópica, con una infinidad de Tigers y una buena historia para comenzar, ¿sí? Se empiezan a clonar los personajes, hay una clonación casi perpetua, cíclica de personajes. En el número siguiente lo vamos a ver con Primus. Una linda historia inicial, pero empieza a decaer, la revista empieza a decaer y cae más en la aventura, una fantasía de aventura. Ya el tema de la guerra, el tratamiento de la crueldad de la batalla, de los conflictos internos, empieza a decaer mucho. Parece una historieta de aventuras más, que no es mala, y no es mala porque, como muestra, a veces basta con un botón. Vamos a ver un poquito el número 21. Bueno, el número 21 de Omega Men, guiones de Sharman Divono, y entintado, lápices y entintado, es decir, todo el dibujo de Alex Niño. Qué raro ver una Enie en una revista de Estados Unidos. Alex Niño y su inmediatamente reconocible trazo. Las máquinas parecen ser orgánicas también con Alex Niño, ¿no? No hay mucho detalle de botones, de perillas. Todos parecen trozos de carne. No, las máquinas también tienen algo de carnal, ¿no? Fíjense, por ejemplo, esa nave cómo está delineada de manera tal que gana un carácter orgánico, ¿no? Me da la misma sensación, aunque el dibujo sea muy diferente, de lo de Giger, el diseñador de Alien, entre otras cosas, ¿no? Esas maquinarias que parecían estar vivas por momentos. Es otro estilo, ya lo sabemos, pero a eso me refiero, ¿sí? En estar delineadas, con mucha sombra, además sombreado. Miren aquí, no se entiende bien en qué consiste esa máquina, pero sin dudas es una máquina y sin embargo tiene algo de vital. No es una máquina fría. Bien, hermoso el dibujo de Alex Niño, pero al igual que pasó con el número anterior de relleno dibujado por Alex Niño, no está protagonizado por los Omega Men, sino por otros personajes del sistema Vega, lo cual ayuda para dar verosimilitud a este sistema, porque bueno, ya que hablamos de un sistema con muchos planetas, ¿por qué vamos a concentrarnos solo en una decena de personajes? Podemos hablar de otras cosas también. Así que está muy bueno eso. Y después, esa idea va a persistir en los backups. ¿Qué es un backup? Bueno, un backup es una historia que aparece al final para complementar el número y que tiene 10 páginas, no más que eso, ¿sí? Y eso lo van a empezar a implementar más adelante en esta historieta, con excelentes resultados. Vamos a ver de hecho algunos. Omega Men número 22, Todd Smith, Doug Moench siguen como equipo fijo. Acá llega el primer número anual de 1984, con el equipo habitual, lo cual es raro porque por lo general los anuales tienen otros dibujantes. Pero bueno, acá dibuja Todd Smith también. Vamos a ver al personaje de Harpies, que tiene una historia bastante trágica y que va a tener dos orígenes dispares durante la existencia de Omega Men. No se ponen de acuerdo acerca del origen, hay cierta inconsistencia en la continuidad, ¿sí?
El número siguiente vamos a verlo un poquito, porque tiene ciertas particularidades. Los guiones son de Marv Wolfman, y dibujos de Kevin O'Neill, dibujante muy particular, si los hay. Hay quienes disfrutan muchísimo sus dibujos y otros lo odian. A mí me gustan mucho, ¿sí? Y también Kevin O'Neill va a entintar sus propios dibujos, como vemos aquí cuando logremos hacer foco, ¿sí? Y también es un dibujante bastante ideal para las criaturas espantosas y un poco indefinidas. Pareciera por momentos ese horror sugerido, ¿no? de criaturas que son tan enormes que no llegamos a distinguir bien, ¿no? Lo que pasa muchas veces, digo, con literatura de Lovecraft en algunos casos. Y miremos esto, esta viñeta quería llegar. No nos queda claro exactamente qué es, aunque no es un dibujo abstracto, sino que figurativo, pero sin embargo es espantoso sin que entendamos del todo a esa criatura. De una infinidad de bocas y garras y púas. Bueno, excelente dibujo de Kevin O'Neill. Bueno, hacia el final de la revista nos encontramos con un backup de Maze. Y esto en realidad es una reimpresión de una historia que se publicó originalmente en la revista The Witching Hour en 1971, con guiones de Al Gold y Marv Wolfman y dibujos de uno de mis dibujantes favoritos, que es Gray Morrow. Bueno, es bellísimo esto. Gray Morrow era un dibujante genial. Pero, ¿qué hace esto en una revista de Omega Men? Se podrán preguntar con toda justicia. Algunos de los que nos están viendo, de las 2,5 personas que nos están viendo. Miren qué lindo que es esto. Hermosísimo. Bellísimo, realmente. Bien, esta es la aparición de los primeros prototipos de los psions, ¿sí? De los psiones, estos científicos despiadados. Apareció en esta historia de The Witching Hour. Si bien no aparecen con ese nombre, pero sin duda tienen esa apariencia. Estoy diciendo mucho aparecen, apariencia. Tienen ese aspecto, deberíamos decir, reptilesco. Y además disfrutan, aunque no lo demuestren expresamente, del sadismo científico, el sadismo al servicio de la ciencia. Están experimentando con este hombre como muchos hombres lo hacen con hámsters, ¿sí? En realidad la idea de la historia era esa, principalmente. Bien, número 24 de Marv Wolfman y Kevin O'Neill. Muy lindo número, de los mejores de la serie. Vamos a pasar al número 25, donde tenemos un nuevo cambio. Doug Munch sigue en los guiones, pero el dibujante va a ser Sean McManus. Excelente dibujante que se va a encargar aparte de las portadas. Y cuando puede se va a encargar de entintar sus dibujos, pero no tanto, ¿sí? Porque eso le lleva mucho tiempo y se queda atrasado con las entregas. Por lo tanto, vamos a tener algún dibujante que rellene cada tanto. Bueno, las historias, insisto, están bien, pero no tienen la tónica del principio de la serie y no resulta tan interesante. Sin embargo, vamos a ver un poquito algo del siguiente número, porque tiene algo muy especial. Nos vamos a detener un momento en el número 26 de Omega Men, con esta hermosa portada de Sean McManus, pero vamos a ir a la historia de atrás. A esta historia, a este backup, además de mostrar, miren, esta hermosa página final. Muy linda. Pero vamos a hablar de esta historia un segundito. Omega Men empieza a tener, como habíamos dicho recién, estas historias acerca de el resto del sistema Vega. Ya que se habla de un sistema planetario, bueno, debe haber muchas especies, muchas posibilidades argumentales. Esta historia tiene la particularidad no solo de tener a Kevin O'Neill como dibujante, sino de tener a Alan Moore como guionista. Alan Moore en esta época estaba en Swamp Thing, ¿sí? Haciendo tal vez
lo más esplendoroso de su carrera y una de las mejores cosas que haya publicado DC en toda su historia, que es esa época de Swamp Thing. Pero bien, no vamos a hablar de Swamp Thing ahora, sino que nos detenemos un poquito en esta historia, en el cual este grupo de arácnidos, Spider Guild, trata de conquistar estos dos gigantes, que no solo son inmunes a lo que le puedan hacer, sino que ni siquiera perciben la existencia de estas arañas, porque la concepción del tiempo que tienen es otra. Todo lo que narra el jefe del operativo, que fracasa, lo deja registrado en una grabación, además de luego suicidarse, todo ese tiempo de infructuosos intentos por conquistar a los gigantes no resulta más que un vislumbre para los gigantes al final. Para ellos es un mero resplandor. Es decir, cuando la narrativa que viene siendo contada al tiempo percibido por las arañas pasa al ritmo de tiempo percibido por los gigantes, que empiezan a dialogar entre ellos, dice, por un segundo me pareció ver un chispazo. Lo estoy traduciendo a grosso modo, no quería exactamente eso. El otro dice, bueno, no te hagas problema, la vida es muy corta. Lo que fueron años de infructuosos intentos de las arañas para conquistar a los gigantes, para los gigantes fueron apenas segundos. Y además termina declarando que la vida es muy corta. Para mí es una de las grandes historias que escribió Alan Moore en estas paginitas detrás del número 26 de Omega Man. Bien, hermoso ese backup, hermosa la portada, ¿sí? Muy bueno, el trabajo de John McManus es muy sólido y consistente en cuanto a su calidad. Miren las tapas, qué lindas que son. Son preciosas estas tapas. Realmente son hermosas. Miren, esta no solo tiene una tapa hermosa, sino que pasan cosas muy hermosas también por dentro. Número 28 de Omega Man, y nos vamos a detener un segundo en este número, no solo para mostrar esta portada otra vez, hermosa portada de John McManus, sino porque es un número que entinta también John McManus. Y le va a aportar una cantidad de detalles a sus propios dibujos que tal vez a los entintadores se le pasaban por alto o decidieron hacerlo de otra manera, sobre todo en todos estos entramados que vemos aquí. Claro, esto le llevaba mucho tiempo de trabajo a McManus. La publicidad de la miniserie de Red Tornado. Por eso no podía entregar los trabajos a tiempo, no podía entintar todos los números y cada tanto se tenía que tomar un descanso. Pero miren, por ejemplo, vamos a hacer foco aquí. Todo ese entramado y me hace recordar enseguida un poco a Moebius. A cierta época de Moebius, que era muy meticuloso con esos sombreados. Detengámonos en este personaje, por ejemplo, la cantidad de filamentos que hay allí. Dibujos muy meticulosos. Muy meticulosos. Muy fino es realmente el entintado. Muchísimos detalles. Y esto lleva tiempo. Para una revista mensual se complica. Fíjense aquí. Estas criaturas. ¿Sí? El trabajo de estas criaturas para mí tiene bastante de Moebius. Por lo menos me dio esa sensación la primera vez que la leí. Pero fíjense en estos detallecitos. Los sombreados. Cómo trabaja las... Miren, esto para mí es puramente Moebius. Estas pequeñas plataformas, no son plataformas, son más bien, parecen caños. Pero el modo en que trabaja las superficies, a mí me hace acordar muchísimo a Moebius. Bien, muy lindo este número 28.
Ahora, hay que aclarar algo. La revista se vendía poco, ¿sí? Se vendía poco. De hecho, en un número no tienen cartas suficientes para armar el correo de lectores. No había llegado ni una carta en el mes para armar el correo de lectores. No estaba vendiendo mucho Omega Man, pero piden a los lectores que escriban más cartas, que apoyen, que escriban a la DC hablando de lo buena que es la revista, porque la verdad que el dibujo era muy bueno y las historias no estaban mal, ¿sí? Y además, va a haber un cambio de guionista, que me olvidé de mencionar cuando mostré esta tapa tan entusiasmado, y esta. Porque el guionista va a empezar a ser Todd Klein, ¿sí? Aquel que había hecho 2 numeritos de relleno, ahora se establece como guionista fijo, y la verdad que empieza a ser un trabajo muy bueno. Creo que mejor que el de Doug Munch, ¿sí? Otra hermosa tapa, vemos a Tiger ahí, de incógnito. Otra vez, la historieta tiene más que ver con el género de fantasía, ya no hay tanta ciencia ficción, y de guerra, bueno, sí, hay contiendas, pero no tiene la tónica del principio, que es lo mejor de la serie. Muy linda tapa, unas ilustraciones preciosas de McManus, con un nuevo Primus que ha cambiado, ¿sí? Ha sufrido sorprendentes transformaciones. Acá tenemos un crossover de Crisis, parece que estamos condenados a hablar de Crisis. Crossover de Crisis, medio traído de los pelos, que se va a vincular con un número de Blue Devil, pero la verdad es que agrega muy poco a Crisis y es medio forzado el asunto, ¿sí? Pero bueno, ¿qué vamos a hacerle? Y aquí llega otro anual, en el cual, el segundo anual de la serie, en el cual me quiero detener un momento. Nos vamos a detener en este anual de 1985 de Omega Man. ¿Y por qué? Por la variedad de dibujantes que tiene. Los guiones de Klein, McManus, Colón, Smith, Giffen y O'Neill. Unos cuantos dibujantes que se van a repartir las páginas. McManus, digamos, da el marco argumental, se va a encargar de las páginas del presente de enunciación, y cuando recuerden cosas los personajes, pasamos a otros dibujantes. La publicidad de Oreo que se mete en el medio. Ernie Colón, dibujante filipino, en esta época estaba dibujando a Amethyst, dibujante finísimo, ¿sí? Muy lindo el dibujo de Ernie Colón. Esto no es excepción, así que precioso. Me gustan cuando en un mismo número se empiezan a mezclar diferentes dibujantes con estilos marcadamente diferentes. Muy lindo el dibujo de Ernie Colón, otro gran dibujante. Volvemos a McManus por un par de páginas. Y acá empezamos con Smith. ¿Sí? Se nota el cambio a Todd Smith, que ya había dibujado cosas en Omega Man. Para mí no es un dibujante para destacar tanto, pero es muy bueno de todos modos, ¿sí? Sigamos adelante hasta llegar a nuestro querido Keith Giffen. Recordamos que Keith Giffen había sido el dibujante de los primeros 6 números de Omega Man, y aquí ya no es el mismo Giffen de aquella época. La línea ha cambiado y se empiezan a ver las influencias, las polémicas influencias para algunos, de José Muñoz en la obra de Giffen. Todavía no de forma tan expresa, pero algunas decisiones en cuanto a los sombreados y al trabajo de los primeros planos va a empezar a demostrarnos que Giffen había descubierto a José Muñoz y que lo estaba estudiando muy bien. Este tipo de líneas, ¿sí?, remiten un poco a esa influencia. Esto para mí es hermoso, es una época de Giffen que me gusta muchísimo, pero bueno, a mí me gustan todas las épocas de Giffen, así que no es novedoso. Esta costumbre que va a tener Giffen de empezar a ensombrecer totalmente los rostros hasta dejarlos en la penumbra total, o en la oscuridad. Penumbra total, no, oscuridad, ¿sí? Bueno, hay gente que se fastidia también con eso y lo toma como un ejercicio de la pereza. Para mí no, es una decisión estética con la cual estoy muy, pero muy de acuerdo. Volvemos a McManus. Sí, meto una página medio McManus y volvemos a Giffen,
de golpe. Otra vez McManus. Y vamos a pasar a O'Neill, que va a dibujar esas maquinarias demenciales también. Miren ese rostro. Muy, muy expresionista O'Neill. Demencial por momentos. Es excelente el dibujo de O'Neill, también muy diferente a los colegas que comparten con él esta revista, ¿no? Eso es lo lindo, tener dibujantes muy diferentes, con estilos muy reconocibles, compartiendo un mismo número. Así que muy lindo este anual. La historia está bien, insisto, de Todd Klein, es linda, pero el dibujo es sobresaliente. Bien, muy lindo anual muy recomendable. Bien, seguimos con el número 32, acá está Felicity, personaje femenino y felino también, que está por ser raptada, por ser raptada por Bedlam. Ese que está ahí atrás, les arruino el misterio, es Bedlam, el que era compañero del lobo. A partir del número 33, las tapas empiezan a tener estos textos descriptivos, como me hace acordar ciertas revistas de ciencia ficción, de literatura de ciencia ficción, de la primera mitad del siglo XX, que traía alguna ligera descripción y algún título. Yo creo que tratan de imitar ese formato. Bien. Aquí tenemos un número con los Teen Titans, involucrado con los Teen Titans. Tenemos a Starfire. Este tiene una tapa que es preciosa, grotesca y preciosa. Miren lo que es esto. Esta es la diosa Xal, la que vimos en ese número 7, es la misma, que ha sufrido algunas transformaciones. El dibujo de McManus, esta ilustración, es realmente notable. Muy bueno. Uno mira estas tapas y queda encantado, ¿sí? También están los Teen Titans allí y los backups empiezan a ser muy interesantes. Hay uno dibujado por Dave Gibbons, por ejemplo, no lo vamos a ver ahora todos, pero bueno. Este número lo dibuja Chuck Patton, no llegó a tiempo McManus para hacerlo, pero la revista empezaba a recibir cada vez más cartas, el correo de lectores estaba más nutrido, parece que se está asentando. Acá tenemos otro número que no dibuja McManus, sí la tapa, pero es de Martin King el dibujo, ¿sí? Y tenemos aquí un backup que dibuja Keith Giffen, ¿sí? Keith Giffen vuelve para dibujar un backup en el cual aparece Lobo. Vemos cómo ha cambiado el estilo de Giffen, ¿sí? Ha cambiado. En esta historia Lobo mata a Bedlam, ¿sí? Le encomiendan que lo mate. Esta es la etapa de Giffen, ya tenemos un Giffen de año 86, en el cual las influencias de José Muñoz son evidentes por momentos. No me quiero meter en esa polémica, para mí Giffen fue un genio de este género, pero es cierto que tomó cosas de Muñoz, y que hasta llegó a plagiar viñetas de Muñoz, es un hecho bien sabido. Pero bueno, en esta época estaba incorporando cosas del estilo Muñoz a su propio estilo. Estaba haciendo una síntesis. Yo no lo considero un ladrón aquí, para nada. Plagió, sí, y se equivocó haciendo eso. Pero entiendo por qué lo hizo y bueno, tal vez un día hablemos de ese tema o no, seguramente no. Así que la revista venía levantando, pero sale el último número final porque cierran Omega Men en el número 38. Dios mío, todo tiene que terminar en algún momento. Último número, ¿sí? Final issue, número final. Se termina Omega Men. Bueno, ¿qué vamos a hacerle? ¿Por qué se termina? Por ventas bajas, por cantidad pobre de ventas. Esto no se oculta, se lo dice en el correo de lectores. Así que bueno, cierran la historia más o menos como pueden. Muy linda tapa de McManus. Pero acá se termina Omega Men, una serie que con sus altibajos, con sus cambios, con sus inconsistencias, creo que merece ser recordada porque primero tiene algunos números que están
para mí, entre lo mejor que publicó DC en la década del 80, lo cual no es poco decir, ¿sí? Que son todos los primeros 13 números con guiones de Roger Slifer, 6 de los cuales tienen dibujos de Keith Giffen además, y porque después nunca es mala la revista, ¿sí? Y levanta y tenía posibilidades, pero entiendo, no es una sociedad de beneficencia DC Comics, bueno, entonces tenía que en algún momento cerrar el asunto, lamentablemente para todos nosotros. Bueno, ¿qué pasó con Omega Men luego? Bueno, por lo pronto en 1988, cuando se publica Invasión, una excelente historieta en 3 partes, los varios Omega Men mueren, ¿sí? No quiero ser cruel, pero les voy a mostrar un poco lo que ocurre, si que lo encuentro. Aquí Felicity, bueno, es la última viñeta donde aparece Felicity, la matan. Aquí de un mordisco matan a otro personaje, ¿sí? Y también va a morir Primus, ¿sí? El líder de los Omega Men. Así que, pobrecitos, no solo le cerraron la revista, sino que un par de años después matan a algunos de ellos. En el 2006 sale una miniserie que la verdad que, a pesar de que ofrece un dibujo interesante, ¿sí? El dibujo está bien, dibujo de Henry Flint. El guión a mí mucho no me llama la atención. El guión es de Andersen Gabrich. No sé por qué digo Gabrich. A mí mucho. ¿Qué cosa? Acá ponían una publicidad. Cada 2 páginas una publicidad. Era insoportable esto. Fíjense. Acá tenemos 2 páginas seguidas. Publicidad. 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 La mitad era publicidad. Bueno, en fin, de igual manera no es tan interesante esto. Un poco irrelevante. Y luego, ¿de qué año es esto? No sé de qué año es, pero tendría que haberlo visto el dato antes de hacer este video, pero ustedes sabrán perdonar. Bueno, no importa de qué año es, no nos interesa, ahora ustedes lo pueden buscar. Pero esta es la maxi serie que hizo Tom King, el guionista Tom King de Omega Men, ¿sí? Todavía no la leí, así que no puedo opinar, me han hablado maravillas de esto, no sé si es tan cierto, pero bueno. Se hizo esto con Omega Men, una reformulación de los personajes. Tom King es muy bueno con eso, a mí me ha gustado mucho algunas cosas que hizo él. Mr. Miracle, Human Target, eso la verdad que es excelente. Pero bueno, el dibujo es de Barnaby Bagenda, o como sea. 2015 dice aquí, debe haber salido en el 2015, seguramente. 12 números recopilados en este trade paperback. ¿Alcanzará este video para rescatar del olvido a Omega Men? ¿Generará esto una fiebre de Omega Men? ¿Duplicará, triplicará los lectores de Omega Men en el mundo? DC Comics considerará luego de ver este video en castellano la recopilación de Omega Men definitiva. Bueno, la verdad es que no lo sé, pero por lo pronto, si me disculpan, me voy a encargar de cosas más interesantes.